Gracias por acompañarnos una vez más en Historias sobre la Noche, querida comunidad, de corazón. Gracias por estar aquí y por seguir formando parte de este rincón tan especial. Como siempre, espero que estén pasando un buen momento y que todo marche de maravilla para que puedan disfrutar de estos relatos. Y si hoy no es uno de esos días fáciles, si llevas alguna preocupación pesando en el alma o te espera una semana tormentosa, quiero enviarte un abrazo muy cálido, no solo de mi parte, sino de toda la gente que comparte este rincón con nosotros. Espero que sientas el cariño y la compañía de esta gran familia. Por ahora deja a un lado los problemas y permítete sumergirte en unos minutos de misterio, escalofríos y sombras. Relájate, acomódate bien y déjate envolver por los relatos que hemos preparado. Es momento de adentrarnos juntos en nuevas historias sobre la noche. La verdad, yo jamás imaginé terminar viviendo en un cuarto de azotea, pero tampoco es que tuviera muchas opciones. El edificio donde vivía lo iban a demoler, literalmente, hasta los cimientos. Nos avisaron con el tiempo encima porque ya habían vendido todo para tirar el lugar y levantar una mole de cemento nueva. Y aunque intenté buscar algo rápido, todo estaba impagable. Pedían requisitos que yo no tenía. En ese momento, aval con propiedad propia, meses de renta por adelantado, depósitos. Una locura. Me agarró totalmente contra las cuerdas. Me dejó sin salida. Carraspeo. Un muy buen amigo, Alejandro, fue quien me echó la mano. Me dijo que su padre tenía un departamento en una vecindad antigua, cerca del centro. Un lugar de esos viejos que apenas constaba de 4 unidades en total. Una era la de ellos, pero además les pertenecía un cuartito solitario que casi no usaban allá arriba, en la azotea. Me dijo que si quería, podía quedarme ahí unos días mientras lograba resolver mi vida. Cuando fui a verlo, el lugar me dio una punzada de inquietud en el estómago. Era muy viejo, con pintura descascarada, carcomida por la humedad, y los pasillos eran pozos de sombra, incluso siendo plena luz del día. Los departamentos estaban ocupados, se oían murmullos de teles, se colaba un olor a comida rancia. Alguien cocinando, una mujer, barriendo el patio en un silencio sepulcral. El cuarto de la azotea estaba tras una escalera extremadamente angosta, como oculta, escondida en el fondo de aquel abismo. Era pequeño, asfixiante, con una cama, un ropero viejo que crujía y una ventana que miraba hacia otras azoteas desoladas y nada más. Antes de irse, Alejandro me soltó algo que en su momento tomé como una broma pesada, que no se rentaba porque nadie aguantaba ahí más de una noche. Quedarme allí, pero me pidió que no me asustara, que a lo mucho solo escucharía algunos ruidos. Le pregunté por qué, pero él solo se rió. Me dijo que después me contaría, que no quería sugestionarme, aunque era precisamente lo que ya había logrado. De todos modos, acepté porque, la verdad, como les digo, no me quedaba de otra. La primera noche me acomodé como pude. Solté mis cosas, barré un poco el polvo y me acosté temprano, molido de cansancio, por todo el ajetreo de cargar con mis pocas pertenencias hasta aquel lugar. Ya entrada la noche, todo quedó en un silencio sepulcral, y fue entonces cuando empecé a oír pasos ahí arriba, en la azotea, justo conmigo. Aquella azotea no era la común, donde los demás subían a tender la ropa. La parte donde yo estaba permanecía aislada, olvidada. Escuché con claridad cómo alguien caminaba despacio, arrastrando los pies, con una pesadez enchinaturao. Pensé que era algún vecino o alguien que subía a curiosear quién había llegado, aunque se me hacía sumamente extraño por la hora. De pronto, los pasos se detuvieron en seco, justo al otro lado de mi puerta. Me quedé helado, conteniendo la respiración, y entonces sentí algo todavía más inquietante, la sensación de que algo estaba del otro lado, agachado, pegado a la madera. No sé cómo explicarlo, pero se escuchaba un siseo, una respiración muy tenue, casi rozando el umbral de la puerta, como si algo estuviera intentando espiar por la rendija inferior. No abrí.
El terror me paralizó los huesos. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, hasta que, después de una eternidad, los pasos se alejaron lentamente, como si aquel ente hubiera bajado las escaleras de nuevo. Esa noche no pegué el ojo. Intenté convencerme de que había sido mi propia mente, el estrés, la mudanza, el cambio de aires, todo el peso de la incertidumbre. Al día siguiente intenté seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Salí a buscar otros lugares donde vivir, cualquier opción de renta. Caminé todo el día, hablé con gente, tratando de escapar de esa sensación. Cuando volví al anochecer, dudé. Me quedé helado frente a la entrada antes de subir, pero ya estaba ahí, y muy a mi pesar. Ese cuarto era mi único refugio. Maldita sea. Ojalá no hubiera vuelto. Esa segunda noche fue otra historia, una mucho más oscura. Otra vez. Creo que a la misma hora exacta, el sonido de los pasos empezó a resonar sobre el techo, en la azotea, pero esta vez no eran pasos lentos, no, eran más urgentes, más pesados. Eran constantes, decididos, como si algo o alguien estuviera acechándome, dando vueltas sin parar. Me levanté, temblando, caminé hasta la puerta y me aseguré de que estuviera bien cerrada, girando la llave una y otra vez. Le puse el cerrojo y, como en esas películas de terror, arrastré una silla pesada, trabándola contra la puerta para sentirme, al menos, un poco más seguro. Regresé a la cama. El corazón me latía en la garganta. Apagué la luz y fue justo en ese instante, en ese silencio sepulcral, cuando escuché una risa, un susurro rasposo, no sé qué era, pero algo tan antinatural que supe de inmediato que no venía de afuera. Estaba ahí conmigo, dentro de mi cuarto, justo al borde de mi cama. Lo único que me salió a hacer fue voltearme, pegarme lo más que pude a la pared, intentando ignorar el terror que me paralizaba, pero sentí claramente cómo el colchón se hundía detrás de mí, bajo un peso muerto, como cuando alguien se sube a la cama contigo sin avisar. Intenté moverme, girarme, gritar, defender lo que fuera, pero a esas alturas ya estaba atrapado en la oscuridad. Sentí esa parálisis, lo que llaman que se te sube el muerto, un impacto seco, una opresión asfixiante que me invadió de golpe. Estaba consciente, totalmente, pero no podía mover ni un solo dedo. No podía ni siquiera emitir un grito. Estaba a merced de lo que fuera que estuviera conmigo. Y esa risa, esa horrible risa, la sentí vibrar dentro de mi cabeza. Entonces ocurrió el contacto. Algo se pegó a mi espalda en la cama. Un brazo, el pecho, piel gélida y pútrida presionándose contra mis omóplatos. No era una sensación humana. No era la piel de alguien joven ni de una persona sana. Era piel flácida, glacial, arrugada y viscosa, como la de alguien que lleva mucho tiempo pudriéndose. Viejo, y estaba ahí, completamente desnuda, con la piel tan pálida que parecía el mármol de una tumba. Sentí cómo me envolvía, cómo se iba acercando, arrastrándose hacia mí, aún más, hasta que sentí su rostro justo detrás de mi nuca, helándome la sangre de mi nuca. Ese susurro ahora me rozaba la piel, directamente contra mi oído, como un susurro helado que me erizó la piel. Fue en ese preciso instante, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor frenético, que empecé a luchar con todas mis fuerzas, intentando desesperadamente moverme. No tengo idea de cómo sucedió, pero a medida que la oscuridad parecía apretarme, fui recuperando centímetro a centímetro el control de mis manos y, después de los brazos, algo más comenzó a arrastrarse. En cuanto pude me di la vuelta de golpe, sin atreverme a abrir los ojos, sumido en una oscuridad asfixiante, pero el colchón se hundió y se sacudió, como si alguien acabara de levantarse de un salto, justo a mi lado. Ni siquiera intenté encender la luz. El terror me paralizaba. No me quedé a mirar. Abrí la puerta a trompicones, apartando la silla con torpeza. Bajé las escaleras de dos en dos, desesperado, y me lancé a la calle. No me importaba nada más, solo escapar. Esa noche no, ya no podía soportarlo. Caminé sin rumbo,
con el corazón golpeando mi pecho, hasta que encontré un parque a unas cuantas calles. Había dos gentes sin hogar en un banco del parque, temblando, quizás por el frío, quizás por algo más. Te despiertas de golpe, con el corazón latiéndote a mil. Me senté cerca de ellos, en silencio, envuelto en esa atmósfera pesada y cargada de angustia. No quería estar solo en esa oscuridad. Me quedé ahí, petrificado toda la maldita noche. Al amanecer, volví al cuarto, pero solo para recoger mis cosas. Subí las escaleras rápido, evitando mirar a cualquier rincón oscuro. Agarré lo que pude y salí huyendo. En cuanto vi a Alejandro, fui directo al grano. Le pregunté, sin rodeos, ¿qué demonios era ese lugar? ¿Qué estaba pasando ahí? Él bajó la voz y me soltó que ese cuarto antes lo ocupaba una mujer que vivió años ahí, alguien que nunca pagaba, que siempre estaba envuelta en problemas con todos, hasta que mi papá tuvo que sacarla a la fuerza, con abogados, policías y un ambiente de pura tensión. Dicen que era una bruja. Me susurró, con miedo en los ojos, pero de esas que hacen rituales, cosas realmente oscuras y horribles. Por eso siempre pensó que mi viejo, no sé, iba a atrever a echarla. Por puro pavor a lo que ella pudiera hacer, con un nudo en la garganta, le pregunté qué había pasado con ella después de eso. Sigue viva, me susurró, con un hilo de voz que se perdió entre las sombras. Se marchó hacia Veracruz, dejando tras de sí un vacío gélido que todavía me recorre la espalda. ¿De dónde era? Solo que estaba con unos familiares, y ya no quiso decirme nada más. Yo no volví a poner un pie ahí, pero lo que sí me quedó grabado, a fuego, es por qué nadie se atrevía a quedarse en ese cuarto. Y es que, hasta el día de hoy, esa habitación sigue vacía. Me llamo Elena y lo que voy a contarte pasó esta Semana Santa hace apenas unos días. Mis papás se fueron de vacaciones unos cuantos días y me rogaron que me quedara en su casa para cuidar a los perros y al gato. Acepté sin darle muchas vueltas. Vivo sola desde hace tiempo. Trabajo como mesera y, la verdad, siempre ando contando cada centavo. Así que quedarme ahí también me venía genial para no tener que preocuparme por la comida, la luz, ni por nada. Era hacerles el favor y, de paso, tomarme un respiro. La casa de mis papás está en una colonia muy tranquila, donde el único ruido en la calle es el de los vendedores y donde todo tiene un ritmo pausado de otros tiempos. Yo crecí ahí, así que no es un lugar que me dé miedo ni mucho menos. Al contrario, siempre me ha parecido un refugio seguro, no importa cuántas horas ande caminando sola por las calles en plena noche. El primer día llegué muy tarde, después de mi turno eterno. Venía deshecha, con hambre y con unas ganas terribles de bañarme, tirarme en la cama y dormir. Todo normal, pero justo antes de girar la llave de la puerta, escuché a los perros. No estaban ladrando como cuando normalmente me escuchaban llegar. Estaban jugando. Se oían sus garras repiqueteando contra el suelo de la sala. Ese sonido frenético que hacen cuando están emocionados, cuando alguien les está lanzando algo, o cuando están divirtiéndose con alguien que conocen muy bien. Uno de ellos hasta soltó un ruidito, ese que hacen cuando están rebosantes de alegría, como un quejido corto, agudo y juguetón. Me detuve en seco. Algo no encajaba, era demasiado evidente. No estaban solos. Alguien más estaba ahí dentro. Se escuchaba con una claridad que me heló la sangre. Estaban reaccionando ante alguien, como si una presencia estuviera ahí, compartiendo el mismo espacio con ellos. Pensé, quizá mis tíos habían pasado a saludar, o quizás algún vecino se había metido, pero nadie tenía llave. Y si alguien fuera a venir, mis padres me lo habrían avisado. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta y pegué el oído a la madera fría de la puerta. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna.
Entre los gruñidos y jadeos de los perros, alcancé a escuchar una voz, mi propia voz. No era parecida, no. Era mi voz, idéntica, con mi misma cadencia, con los mismos matices, esa forma tan mía de hablarles, como cuando digo tonterías, o uso ese tono agudo con el que les hablo a mis perros. No lograba distinguir las palabras, pero reconocía perfectamente esa manera de articular. Me quedé petrificada, sin poder respirar, solo escuchando, hasta que esa cosa, allá adentro, emitió un sonido leve, casi un susurro, como si hubiera detectado con una maldad absoluta que yo estaba justo ahí, al otro lado de la puerta. Hazlo ya. Armándome de valor, empujé la puerta de golpe. La casa estaba sepultada en un silencio sepulcral. Los perros estaban en el sillón, completamente inmóviles como estatuas de carne. Carraspeo. No corrieron a saludarme. No se movieron, no hicieron nada de lo que siempre hacen. Cuando cruzo la puerta, el gato estaba en el respaldo del sillón, clavando sus ojos en mí. Los tres me miraban fijamente, sin parpadear, como si supieran que los había pillado infraganti, cometiendo algo atroz. Entré a paso lento, solté mis cosas y encendí cada una de las luces, iluminando hasta el último rincón, muchas más de las que jamás encendería normalmente. Revisé la casa, el baño, todo, a una velocidad frenética. La cocina, el cuarto de mis papás, todo estaba en orden, impecable, casi de manera antinatural, pero esa sensación gélida, esa inquietud, no se me quitaba de encima. Me quedé con la televisión encendida y todas las luces del pasillo prendidas, por si acaso. Mis perros se subieron conmigo a la cama, pero ni ellos encontraban paz. Se despertaban de un salto con el mínimo ruido, levantando las orejas y la cabeza como si estuvieran esperando a que algo apareciera. Recuerdo perfectamente que les envié un mensaje a mis papás esa misma noche preguntándoles, aterrada, si alguien había ido o si alguien más tenía una copia de la llave. Les escribí que juraría haber escuchado a alguien hablando con mi misma voz. Justo al llegar, no me respondieron hasta la mañana siguiente. Mi mamá me contestó primero un mensaje muy seco y breve, diciendo que no, que nadie había estado ahí y nadie iría. Y luego añadió que mejor les llamara en cuanto pudiera. Eso me dio una punzada de miedo. Les marqué un poco más tarde mientras iba camino al trabajo. Iba en el transporte, rodeada de ruido, tratando de que mi voz sonara normal, sin que se notara mi terror. Me contestó mi papá. Le pregunté de nuevo, mucho más directo. ¿Seguro que nadie fue? Nadie más tiene llave de la casa, ¿verdad? Me respondió algo que me heló la sangre. Tu mamá ya había mencionado algo parecido. Le pregunté a qué demonios se refería. Me confesó que desde hace meses, cuando se quedaba solo en casa durante las noches, juraba escuchar mi voz, sintiéndola en los rincones más oscuros de la casa, en el pasillo, en la cocina, en el cuarto de lavado, siempre donde la luz se esfumaba entre sombras. Me dijo que escuchaba mi voz llamándolo, como si yo estuviera ahí parada. Mamá, oye, mira, este tipo de cosas pasan. Mi papá creía que eran puras locuras de ella, que se estaba sugestionando sola y por eso prefirieron no decirme ni una palabra. Pero después de lo que me cuentas, me dijo papá, esto ya no me cuadra. Siento que algo oscuro y real está acechando en la casa. No, yo no supe qué responderle. Ese día cumplí con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en esa casa. Regresé al caer la noche, con un nudo en el estómago, mucho peor que el día anterior. Antes de girar la llave, me quedé petrificada, escuchando hasta el más mínimo susurro. Un silencio sepulcral lo envolvía todo. Abrí la puerta. Todo parecía estar en su lugar, pero el ambiente era un silencio pesado, casi asfixiante. Durante esos días no volvió a ocurrir nada tan directo, pero yo ya no podía estar tranquila en esa casa. Me negué a apagar ni una sola luz durante la noche. Dormía con la televisión encendida. Evitaba
pasar por los pasillos oscuros sin motivo alguno, y siempre hacía ruido al entrar, como avisando a quien sea que estuviera ahí que yo ya había llegado. Los perros dejaron de actuar extraño después del segundo día. El gato también se calmó. Todo aparentaba haber vuelto a la normalidad, o al menos eso intentaba creer. Cuando mis papás regresaron yo ya no aguantaba más, quería huir de ahí. No les conté todo, solo lo estrictamente necesario, y ellos tampoco se atrevieron a preguntar demasiado. Desde entonces, el simple hecho de quedarme ahí, a solas, me provoca un escalofrío. Voy, claro, es la casa de mis papás. Paso el día con ellos, comemos, todo parece normal, pero al caer la noche, jamás me vuelvo a quedar. Y si alguna vez me veo obligado a volver a hacerlo, les juro por lo más sagrado que voy a dejar otra vez todas las luces de la casa encendidas, sin excepción. Gracias por tenerme tanta paciencia con la hora tan intempestiva en la que salió este episodio, comunidad, pero ya saben cómo es esto. A veces trabajamos tanto que el cuerpo simplemente no da para más. Se revela y nos obliga, literalmente, a caer rendidos, a tomarnos un respiro, aunque sean solo unas cuantas horas, pero necesario para evitar un colapso total. Pero bueno, ya estamos mucho mejor renovados. Eh, Traerles estas historias oscuras siempre me pone de mucho mejor humor y me hace sentir de verdad acompañado por todos y por todas ustedes. En ese sentido creo que el sentimiento es mutuo, porque siempre voy a agradecerles que permitan que Historias sobre la Noche les haga compañía en su oscuridad. Ahora, viajamos directo hasta Argentina con la siguiente historia. Una leyenda tan macabra y famosa de aquellas tierras que, les aseguro, se nos va a aparecer cuando menos lo esperen. Vamos directo al horror. Me llamo Matías y soy de lo más profundo de la provincia de Buenos Aires, un lugar perdido, lejos de todo, donde el silencio pesa. Esta es una historia que mi familia siempre se ha encargado de relatar igual, sin adornos, sin cambios, sin suavizar nada, aunque pasen los años, como si nadie se atreviera a alterar ni una sola palabra de aquel suceso que los dejó marcados para siempre. Mis viejos se fueron a vivir, siendo muy jóvenes, a una estancia donde mi viejo trabajaba como capataz, un terreno inmenso, de esos donde la vista se pierde y no alcanzas a ver el fin, donde el monte se vuelve una masa negra y espesa que se funde con el horizonte. Los dueños, resoplido tembloroso, casi nunca aparecían, así que, en la práctica, vivían completamente solos, a merced de lo que fuera que habitara allí. Cuando todo este horror comenzó, mi vieja estaba embarazada de mí. Un día regresaba del pueblo caminando, porque el transporte solo la dejaba en la entrada del camino, y de ahí todavía le quedaba un buen trecho de pura oscuridad por delante, aquel tramo, y desde antes de llegar, sintió en la nuca el erizo de que alguien, una presencia malsana, la venía acechando. Quizás no era el sonido de pasos firmes, sino esa opresión asfixiante, esa certeza visceral de que alguien está justo detrás de ti, observándote, sin intención de alcanzarte, solo deleitándose en tu miedo. Cuando finalmente se atrevió a girar la cabeza, vio a aquel hombre fundido entre los árboles. Era alto, antinaturalmente estático, clavando sus ojos en ella con una intensidad que le heló la sangre. Mi mamá aceleró el paso, presa del pánico, y fue justo entonces cuando él se deslizó, bloqueándole el camino con una agilidad que no parecía humana. Mi papá, inquieto porque ella tardaba demasiado, salió a buscarla. Al llegar y presenciar aquel horror, sin mediar palabra, se lanzó contra aquel individuo con una furia ciega. Siempre cuenta que le descargó golpes brutales, con toda su fuerza, pero lo que le marcó para siempre fue que el tipo no reaccionaba como un ser vivo. Era como si fuera inmune al dolor, como si sus puños golpearan aire, a pesar de que a mi padre le ardían los nudillos de tanto impacto. Justo antes de que por fin lo soltara, abrumado por la duda, el hombre
Le susurró que no debía quedarse allí, que aquel no era un sitio seguro para formar una familia. Dice que se lo soltó con una calma sepulcral mientras seguía recibiendo los golpes, y eso fue precisamente lo que le dejó una cicatriz de miedo en el alma. A pesar de todo, lo dejaron ahí, desplumado y herido, y regresaron a casa con la esperanza de que la pesadilla hubiera terminado. Pero esa misma noche, una sombra de terror se instaló en el hogar. Empezaron a notar cosas verdaderamente retorcidas. Primero fueron los perros, animales recios curtidos en el campo, que de repente se negaban a salir al amparo de la oscuridad. Dejaron de ladrar, dejaron de patrullar, se quedaban pegados a las paredes de la casa, temblando, y si mi papá intentaba empujarlos hacia afuera, se clavaban en el suelo. Una noche, al escuchar sus gemidos de puro terror, salió al patio, bajo la luz gélida de la luna. Alcanzó a vislumbrar algo en el límite del corral. Observándolo, no estaba tan lejos, pero la oscuridad lo envolvía lo suficiente como para impedir ver sus rasgos, aunque su sola presencia lo obligó a contener el aliento. Era una forma amorfa y oscura, más grande que un perro, algo más baja que un hombre adulto, encorvada, como si no estaba muy lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir qué era aquello. Era una silueta oscura, una mancha densa, más grande que un perro, más encorvada que un hombre, como si acechara. Aquella cosa no terminaba de ser ni una cosa ni otra. Estaba sentado, con la mirada clavada hacia la oscuridad del interior. Los perros, por instinto, ni siquiera se atrevieron a acercarse a mi papá. Tampoco intentaron ladrarle. Él dice que lo que más le erizó la piel no fue su forma grotesca, sino la manera en que esa cosa lo estaba observando fijamente, con una inteligencia que no era de un animal. Mi papá se regresó a la casa sin emitir ni un solo ruido y al día siguiente le preguntó a un peón que llevaba toda una vida trabajando en esos campos. Ese hombre, con voz temblorosa, le dijo que no era el primero en ver algo así y que por lo que más quisiera, mejor ni se metiera ni tratara de buscarlo, que si esa cosa ya lo había ubicado a él era señal de que por ahora todo estaba bien. Mi papá intentó seguir con su vida como si nada, tratando de enterrar en el olvido lo que había visto aquella noche. Yo nací tiempo después y crecí allí, viviendo bajo reglas estrictas que en aquel entonces no comprendía, como la prohibición de salir de casa, cuando empezaba a oscurecer, no alejarme nunca de la casa y estar siempre, a cada segundo, acompañado por alguno de nuestros perros. Cuando tenía unos 12 años me llegó el turno a mí. Era una tarde común. Estaba jugando cerca de los límites de la casa con León, uno de los perros, hijo de los que tenían mis papás, un animal imponente, grande, pero muy noble, especialmente conmigo. De pronto, el animal se quedó completamente congelado en el sitio. No gruñó de inmediato. Solo se puso rígido, tenso como una cuerda, y empezó a emitir un gemido bajo, un sonido gutural, mientras clavaba la vista hacia la espesura del campo. Yo miré hacia donde él señalaba, pero no logré ver nada. Entonces León salió disparado, corriendo hacia la negrura. Yo fui detrás de él sin pensarlo 2 veces y avancé lo suficiente para que la casa quedara atrás, perdiéndose de vista en la penumbra. Fue entonces cuando lo sentí antes de verlo realmente. El silencio se volvió absoluto, sepulcral. No se escuchaban ni grillos, ni viento, ni el menor respiro. León ya no estaba frente a mí y de repente el aire se volvió pesado, como si algo me observara desde la sombra. De pronto, entre la hierba alta, algo se movió, pero no con agilidad, sino con una lentitud viscosa, como si no tuviera la más mínima pizca de prisa. Al principio apenas alcancé a ver su espalda encorvada, y luego levantó la cabeza. Me cuesta describirlo sin que parezca una invención, sin que suene a locura. Solo sé que aquello no era un animal, no algo de este mundo, y que me estaba observando, clavándome la mirada. No nos separaba mucho espacio. Estábamos condenadamente cerca, y León se le lanzó encima sin dudarlo ni un segundo. Fue ahí cuando
Reaccioné y empecé a gritar como un loco. Mi viejo salió disparado con la linterna y la escopeta, y cuando el haz de luz golpeó a esa cosa, retrocedió y se perdió en la espesura del campo, moviéndose de una forma antinatural. Ni corría como una fiera, ni caminaba como una persona. Mi león regresó herido, pero no eran las marcas de una pelea normal entre animales. Tenía cortes extraños, profundos, como si algo lo hubiera desgarrado con una fuerza inhumana. A los pocos días, mi papá tomó la decisión. Nos íbamos de allí. No quería esperar ni un segundo más ni ver qué otra pesadilla nos podía acechar. Abandonamos la estancia, dejando atrás todo lo que no fuera estrictamente indispensable. León nunca se recuperó. Sus heridas se negaban a cerrar, se pudrían, y en pocos días simplemente se fue apagando, dejando de respirar. Con los años, mi papá soltó un poco más de información. No mucho, apenas lo suficiente para dejarme claro que él también sabía que aquello no era un animal cualquiera. También se enteró de que el hombre con quien había discutido ya no vivía en el pueblo. Se había esfumado sin decirle nada a nadie. Años después, alguien comentó que su choza se había quemado hasta los cimientos, pero que no encontraron rastro de un cuerpo, ni restos, ni nada que explicara lo que pasó. Yo logré hacer mi vida lejos de ese infierno. Me mudé a la ciudad. Todo cambió, pero sigo. Aún recuerdo aquello, y no dejo de preguntarme si eso, o algo todavía peor, sigue acechando en los rincones más olvidados de esta parte de Argentina. Me llamo Javier, y lo que voy a contar ocurrió hace como un año y medio, en Milpa Alta, subiendo al Cerro Tuituitli con unos amigos. Somos de la zona, no es como si fuéramos unos turistas, incautos o algo así. Crecimos entre estos senderos. Conocemos cada piedra, sabemos perfectamente por dónde pisar y por dónde es mejor ni acercarse. Ese cerro siempre ha estado allí, como un guardián silencioso de nuestro paisaje diario, pero todos sabemos que no es un sitio para andar de noche. No solo por las leyendas, sino porque simplemente se siente como una pésima idea, una mala espina que te recorre la espalda. Aquel día comenzamos el ascenso por la tarde, como a las 5. Éramos 4, 2 amigos, mi primo y yo. Llevábamos lo justo para pasar el rato arriba, nada fuera de lo común. La idea era disfrutar del atardecer y volver mucho antes de que la oscuridad nos atrapara. Al principio todo marchaba bien. El camino de siempre, la tierra suelta bajo las botas, los cactus, ese aroma seco del campo, que se te impregna hasta en los huesos. Nos cruzamos con un par de personas que ya bajaban. Nada extraño, nada que nos alertara. Llegamos a la cima con suficiente luz. Nos sentamos un momento y estuvimos charlando mientras veíamos la ciudad extenderse a nuestros pies. Desde allí se domina todo, y cuando el sol comienza a ocultarse, el cielo se tiñe de un rojo, antinatural, casi sangriento, como si toda la luz del mundo se concentrara en ese único punto, para luego desaparecer. Nos confiamos demasiado. Entre risas y la charla, el tiempo se nos escapó, mucho más rápido de lo que imaginamos. Y cuando por fin reaccionamos, aquel atardecer encantador había muerto. Ya estábamos en ese momento crítico donde la luz empieza a extinguirse, a alargarse rápido, sin avisar. Decidimos bajar de un tirón. Al principio, el sendero se veía bastante bien, pero a medida que bajábamos, la luz empezó a morir muy rápido. No es lo mismo subir que bajar. Al bajar, todo se siente más asfixiante, más sombrío. Y aunque conoces el camino, empiezas a dudar de cada pisada. Dejamos de hablar. El silencio se volvió pesado, porque todos estábamos concentrados en no resbalar, en no perder la huella en la maleza. Fue justo a la mitad cuando lo vimos. Un hombre estaba sentado a un costado del sendero, entre unas piedras enormes. No estaba del todo oculto, pero
tampoco era fácil de ver. Si no ibas con los sentidos al límite, pasabas de largo. Nos frenamos en seco. No parecía alguien que simplemente se hubiera perdido. No llevaba mochila, ni equipo, nada. Solo estaba ahí, sentado, con la vista clavada hacia el suelo. Uno de mis amigos le soltó algo, tratando de ver si necesitaba ayuda, pero no reaccionó de inmediato. Luego levantó el rostro y no tenía nada evidente que lo hiciera ver, sospechoso en ese preciso momento, al menos. Pero había algo jodidamente extraño en una mirada tan pasiva en alguien que estuviera ahí, en la penumbra, en medio de la nada, en un lugar tan maldito como ese. Nos dijo, con una calma que helaba la sangre como si nos conociera de toda la vida. Ya se les hizo tarde. Nadie se atrevió a contestar. Luego añadió, no deberían estar aquí a esta hora. Y no lo soltó con enojo, ni siquiera para asustarnos. Lo dijo como quien señala una verdad obvia y aterradora. Mi primo, temblando, le dijo que ya nos íbamos bajando. El tipo se dio cuenta. Lo supo, pero no se levantó. No hizo ni un solo gesto. Se quedó petrificado. Ahí, mientras nosotros seguíamos andando. El silencio pesaba toneladas. Caminamos varios metros sin atrevernos a articular palabra, y no sé quién de nosotros fue el primero en ceder a la curiosidad, pero alguien volteó y, como si estuviéramos conectados por el mismo terror, todos los demás giramos la cabeza al mismo tiempo. Seguía ahí, justo detrás, pero algo en él había cambiado. Se sentía mal, distorsionado. Ya no tenía esa postura humana. Estaba encorvado, con el peso cargado hacia el frente, apoyado en lo que parecían ser sus manos, como una bestia apoyada en sus cuatro patas. Ya no tenía ni de lejos la forma de alguien sentado, ya no parecía una persona, y le brotaban unos cuernos largos, como los de un chivo. Nadie dijo ni pío, ni siquiera pudimos gritar. Resoplido nos quedamos paralizados, ni siquiera aceleramos el paso, solo seguimos bajando conteniendo el aliento. A partir de ese momento, el sendero se volvió extraño, sombrío, como si la misma muerte nos estuviera respirando en la nuca. Era esa sensación asfixiante de que algo atroz estaba por ocurrir. Nadie quería adelantarse ni quedarse rezagado en la oscuridad. Bajamos mucho más rápido de lo normal, pero sin correr, al contrario, pisando con un cuidado casi obsesivo, tratando de no atraer la atención de esa cosa que nos acechaba. No, por favor, que no vuelva a pasar. Cuando finalmente alcanzamos la zona donde ya se divisaban las casas, donde la luz de los postes empezaba a bañar la calle, soltamos el aire que llevábamos guardado. Ahí por fin nos relajamos un poco. Empezamos a hablar de nuevo, pero nadie se atrevía a nombrar directamente la aberración que habíamos visto. Fue mucho después, cuando la calma regresó, que el tema finalmente salió a la luz. Todos coincidimos en lo mismo, aunque nadie quería admitir qué era lo que realmente vimos. Uno intentó convencerse de que fue un error por la mala luz. Otro dijo que quizás solo se agachó y nuestra mente nos jugó una mala pasada. Mi primo, en cambio, se quedó callado, no quiso opinar nada. Yo tampoco quise darle un nombre a lo que vimos. Me aterra solo recordarlo, pero de algo estoy seguro. Eso, lo que sea que fuera, no era nada normal ni natural. Estaba completamente fuera de este mundo que conocemos. Desde aquella noche no he vuelto a subir al ático al caer la tarde. Si tengo que ir, lo hago a plena luz del día y bajo deprisa antes de que las sombras empiecen a alargarse. Aquí, en estos cerros, se susurran tantas cosas. Hay leyendas en milpa alta que te helarían la sangre. No sé qué pudo ser, pero te juro que no tengo ni idea. Y eso es lo peor. Ninguna explicación me da paz. Si era una bruja, o quizás esa entidad, esa cosa que dicen que habita en lo profundo del cerro. Vivo demasiado cerca de esa oscuridad, y camino por aquí demasiado tarde, cuando las calles se quedan vacías, y se siente como si algo te estuviera acechando desde las esquinas. Cada posibilidad de lo que pudo haber sido es una pesadilla
Me paraliza el miedo. Hemos llegado al final de esta noche de terror. Si alguno de estos relatos logró erizarte la piel o acompañarte en la oscuridad, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras próximas pesadillas. Y si hubo alguna historia que realmente te haya dejado marcado, compártela con alguien que también se atreva a escuchar. Cada persona que llegue ayuda a que esta comunidad crezca y mantengamos viva esta llama de misterio. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar estas sombras. Espero que hayas sentido el frío del miedo y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva recopilación de relatos oscuros. Que tengas una noche inquietante. Cuídate mucho, no mires atrás y hasta la próxima.